Köszöntjük kedves nézőinket, köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartanak a Nézzél már ide című műsorban. Mai napon magyar-argentin költő és író Marcos Lambert a vendégünk. Bocsássanak meg, rögtön át fogunk térni a spanyol nyelvre, és feliraton követhetik a beszélgetés további részét. Hola Marcos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenido. Hola, encantado de conocer a tu audiencia, a tu público, y quizá valdría la aclaración del hecho de decir que nosotros tenemos una gran amistad, así que espero una charla entre amigos. Sí, yo también, sí, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Lo que quiero preguntarte hoy, primeramente, es vos como escritor, como poeta, ¿qué significa eso? ¿Qué forma de vida significa eso? Pero vamos a empezar con el comienzo. Dime, por favor, ¿cómo deviene uno un escritor, un poeta? ¿Hay influencia que viene de la casa? ¿Hay antecedentes familiares? ¿Cómo desarrolla uno un interés en la literatura? Buenas preguntas. Bueno, en primer lugar, yo pienso que no podría hablar en nombre de otro. Cómo desarrollan los poetas. Cada poeta ha desarrollado su labor. Ha aprendido a trabajar por sí mismo con diferentes estímulos. Entonces a mí me tocó, o a mí me tocaron ciertos estímulos que agradezco. Uno siempre hubiera querido ser otro, ¿no? Y pienso que esa es la característica principal de las personas que se toman en serio las cosas, que es el poder fascinarse, la capacidad de admirar el trabajo de otro. Es un poco lo que decía Alberto Shirley, ¿no? Decía, la literatura es bueno desalentar a los jóvenes, la literatura también es escuela del carácter, ¿sí? Entonces hay mucha gente que piensa escribir, a mí me ha ocurrido, confiando en sí mismo, cuando simplemente lo que hay que hacer es saber entrenarse en los estímulos, saber escuchar y aprender a responder a los estímulos. Es un poco lo que uno ha podido ver en la literatura griega antigua, en la poesía griega. Si uno abre cualquier libro de poesía griega, sea Homero, sea quien sea, la primera línea es pedirle a la musa que lo inspire. No sé si dice que inspire, no recuerdo exactamente, pero siempre se menciona a la musa porque en realidad la musa es la música. Mucha gente le da una interpretación un poco antropomórfica al fenómeno, pero no es así. Es simplemente, si voy a cantar, bueno, me encomiendo a la música. Explícame algo, vos sos de La Plata, en Argentina, claro. Ahora, lamentablemente, la educación europea le da cada vez menos importancia a la educación literaria, y por eso, me parece a mí, la gente son mucho menos interesados hoy en día en la literatura en general y en la poesía específicamente. Incluso cuando se imparte la literatura en Europa suele ser un enfoque analítico. Ahora mi pregunta es si la situación es similar en Argentina, y si es similar, ¿no lo hace mucho más difícil desarrollar un interés en la literatura? Eso es más o menos como si es como decía Krishnamurti, una cosa es que te enseñen qué es el hambre y otra cosa es sentir hambre. Son cosas diferentes. Convengamos que siempre intereses institucionales, a veces son intereses de una localidad, a veces son intereses de los estados nacionales, como en el caso de Argentina. La literatura argentina dice, ¿qué significa literatura? ¿Quién sabe? Ahora, no se puede enseñar a amar algo. El punto es que hay una relación erótica con la poesía, es erotismo. Sí, ¿en qué forma? En el sentido de que uno tiene que aprender a degustar, a sentir atracción por la forma de expresar, por el tema del cual se habla, por
por las circunstancias en las cuales se gestó esa palabra, ese verso, estar intrigados, vivir intrigado acerca de cierto escritor, es un universo. Son, como vos decías, formas analíticas de instrucción, no es educación. Sí. No creo que eso sea educación, eso es instrucción. Es tratar de hacer que el otro asimile información. En ese caso, ¿dónde existen las oportunidades por un joven hoy, por ejemplo, si tiene un interés en la literatura, en la poesía, dónde va a encontrarla? En los libros. Para quienes no están tan... Para que te interrumpa, me Sí. recordaste algo que, sabes que Yorgos Seferis, el primer premio Nobel de literatura de Grecia, como si Grecia necesitara premio Nobel. Sí. Él era muy amigo de T.S. Eliot. Y una vez charlando llegaron a la conclusión de que la educación mata al arte, ¿no? Sí. La educación mata a la poesía. Son puntos de vista completamente diferentes. Uno está basado en la libertad, en el erotismo, en la percepción. Nadie te puede enseñar a percibir. Te pueden orientar, te pueden ayudar, pero después es un trabajo de uno. Es muy sutil, es una búsqueda, son un montón de intereses. Dale, para ellos que no estén tan familiarizados con la literatura sudamericana, ¿qué autores o poetas consideras que marcaron la historia de la literatura de esa región del mundo? Es interesante porque cuando uno agrega la partícula de cierto lugar o de cierta época, ya empieza la restricción. Y el punto es que es un condicionamiento que es contrario al amor que uno siente por la poesía. Yo siento el mismo amor por Odisías Elitis que por Matsuo Bayo o por Violeta Parra. Sí. Y no puedo tener sentido patriótico en esto. Sí, eso es una pregunta. ¿Sí? Es una tercera condición la poesía. Dice, queriendo ser griego en grado mínimo, llegué a amar en grado máximo Grecia, del mismo modo que intentando ser en grado mínimo escritor, pude aprender a amar la poesía. Entonces, uno podría hablar de Sudamérica, pero eso ya me dejaría fuera toda Latinoamérica o me dejaría fuera España, ¿no? Sí, hablamos de literatura escrita en español. Si hay unos que en tu opinión son lo más importantes con lo que está relacionado con el idioma, con el desarrollo del idioma, con que uno se expresa en el idioma castellano. Bueno, me parece que diste la tecla al decir en tu opinión. ¿Cómo elige uno configurar su propia poesía? Entonces, si yo tuviera que elegir poetas, pienso que Horacio Castillo, ya te voy a contar, de La Plata, ¿no? Ricardo Molinari. Sí. Curiosamente son quizás los poetas menos reconocidos. Violeta Parra, por supuesto. Víctor Jara, el cantante popular. Víctor Jara decía, Violeta Parra es la artista popular por excelencia. No solo por las canciones, sino por la calidad de todo lo que ha hecho. Ella tenía una capacidad muy grande para crear, era muy efusiva. Entonces, del mismo modo podía componer la música como escribir letras, como pintar o hacer arpilleras y exponerlas en un solo Louvre. Y todo eso forma parte de su carácter, todo eso es su poesía. Después pienso que Silvio Rodríguez, sin lugar a dudas, es el cantante cubano. Sí, pienso que es un tipo muy especial de versos que él ha logrado escribir. Es extremadamente sincero consigo mismo, con Silvio Rodríguez, y cumple como todas las reglas del buen arte, ¿no? Aquello de ley del clímax, ley de la diversidad, ley de la estructura. Sabe muy bien cómo presentar la obra y la acompaña con una música y una interpretación, una técnica que es notable, pero sin perder en absoluto su independencia poética en el país en el que vive. Es el tipo que
ha apoyado la revolución socialista y la ha sabido criticar sin entrar en discusiones con gente con la que no tiene que discutir, porque es poeta. Y creo que por eso está respetado. Y por último, bueno, Rubén Darío, ¿no? Naturalmente. Y en España, Góngora y Quevedo. También poetas como escritores ya en la lista. Sí, bueno, todos los que mencioné son poetas, ¿no? Sí. Sí, para los griegos antiguos, verso era lo que uno escribía. Si uno piensa en el caso, esto lo charlaba al momento de hacer las ediciones y hacer las presentaciones de Cervantes de Budapest con una filóloga, amiga. Y cuando se piensa en España, lo primero que se piensa en el Quijote con justicia. Me parece que todos amamos el personaje, amamos el Quijote. A mí siempre me quedó resonando algo que decía Borges. ¿Sí? Pienso que el Quijote estaría mejor escrito si lo hubiera escrito Quevedo. No estoy tan seguro de que en las universidades, en las escuelas o en la vida cotidiana la gente tenga idea quiénes son Góngora y quiénes son Góngora y Quevedo. Estoy no por seguro que tenés sino por el razón. hecho de que son demasiado brillantes. Entonces tienen ambos un duende, como decía Federico García Lorca, ese algo especial que es tan sutil del idioma, capaz de transformarlo en lengua, con una música y una capacidad de generar imágenes o ironía, que no se ve en Cervantes, pero para mí Góngora y Quevedo son los escritores perfectos, ¿no? Ahora, dijiste, y estoy más o menos de acuerdo, que la mayoría de la gente no entiende lo que están leyendo. La pregunta es si se puede aprender a apreciar la poesía y si se puede aprender cómo escribirla. Si son cosas para que uno tiene que ir a la universidad o es una formación diferente. Mis recuerdos de las clases de literatura en la escuela no fueron tan buenos. Sí, nosotros aprendimos muchas cosas, pero apreciar la literatura no fue una de esas cosas. ¿Sí? Pienso que hay que aprender como decía antes, y es algo que escribí en el Cristal Poético, ¿no? Pienso que uno tiene que saber entrenarse en el placer. Bueno, esto puede incluir libros, puede incluir música, puede incluir el sexo, puede incluir cualquier cosa. ¿Sí? Por ejemplo, si uno toma a Rimbaud, ¿sí? Él había leído alguna literatura, alguna poesía, le amaba mucho Le Tremont, pero él cuenta que para poder escribir lo que escribió, por ejemplo, el Bateau Ivre, él lo que hizo fue vagar por las calles, dormir por las calles y alimentarse del aroma de la comida que él no podía comer, que salía del restaurante. Entonces pienso que uno tiene que buscar, como sugiere alguien, Yorgos Seferis recomendaba, buscar las experiencias más heteróclitas. Entonces, de todas esas experiencias que son irrepetibles, que son producto de lo que uno generó, ahí va a aparecer la poesía. Porque son diferentes estímulos y los estímulos generan sensaciones con las cuales se generan palabras. Por eso, vuelvo al principio, es muy difícil hablar en general de la creación. Cada uno tiene a mí me tocó esto. Yo, por ejemplo, si nunca pensaría ni sugerirle a alguien que vaya a la universidad o a una escuela de poesía para tratar de escribir. Yo le diría que vaya buscando libros que le gusten, y sí, hay cosas que uno debería aprender de poética para aprender
vendría a corregir, pero no. Mira, sin ir más lejos, yo nací en un lugar subtropical o tropical, producto del cambio climático, Sí. En el extremo sur de la selva paranaense, frente al Río de la Plata, rodeado de naturaleza, de mucha luz, con muchas circunstancias adversas, socialmente, económicamente, pero también con muchos estímulos, ¿no? Sí. Y me pasé mi adolescencia trabajando en piscicultura, o haciendo deportes, o bailando tango, soy profesor de tango. Entonces, son estímulos totalmente diferentes que uno al final termina sintetizándolos. El cuerpo termina sintetizándolo de alguna forma. Sí, pero ¿cómo se decide ser autor o poeta al lado de la fisicultura, del tango, del deporte? ¿Es una decisión consciente o algo que evoluciona con el tiempo? ¿Cómo decides dejar al lado la fisicultura o dejar el baile y enfocarse sobre escribir? Bueno, mira, creo que hay mucha gente que lo hace, pero hace eso para desarrollar su imagen poética. En lo que concierne a mí, yo hago un trabajo muy grande de cuidarme de como dice Litis, destruir mi imagen poética a cada momento. Entonces, pienso que una persona que está obsesionada en mostrar cuán escritor es, no cuán bueno, sino cuán escritor es, lo único que hace es ir en detrimento de su obra. Sí. Pienso que tendría que inspirarse siempre en lo antiguo, ¿no? Y Sócrates es conocido no solo por su forma maravillosa de pensar, con su simplicidad, sino también en el mundo antiguo era conocido por ser un gran atleta, ¿no? Dale, así que es posible hacer las dos a la vez, como unas cosas que se completan en tu vida. Sí, claro. Es lo que decía antes. Si uno está obsesionado con escribir, Sí. la poesía no aparece. Y entonces los estímulos que uno genera son los que provocan las sensaciones, de las cuales van a después aparecer las palabras. Puede ser viajar, puede ser estudiar idiomas, que es muy conveniente y lo recomiendo, ¿sí? Puede ser tocar el piano, puede ser lo que sea, puede ser de una frustración amorosa. Después todo eso trabaja con el recuerdo, es algo que yo explico en el libro. Hablemos del Cristal Poético, que nosotros hemos publicado juntos en Hungría y en China. Lo tenemos aquí también, el libro, en húngaro. Explícame algo. ¿Crees que es posible clasificar la poesía? Por ejemplo, si tuviéramos que clasificar este libro, esa poesía, ¿qué tipos de adjetivos podemos añadirla? Por ejemplo, ¿es que podemos llamarla poesía moderna o es una clasificación estúpida? Pienso que la gente, en su afán de obtener algo concreto en este caso de un libro, le pone una etiqueta que no es necesaria. No sé si te ha ocurrido alguna vez de entrar a un museo, Sí, y ver el cuadro y al lado o debajo los detalles y un análisis, no sé si llamarle formal, científico, el nombre, Sí. poner el nombre que quieras, del cuadro. La gente normalmente no mira el cuadro. Sí. Una vez fui a la casa de Mozart, fui con Gabriel Muñoz, querían ir a la casa de Mozart no estaba. Yo prefiero más la casa de Liszt. No. Bueno, lo cierto es que fuimos y todas las personas que estaban ahí, había música en el lugar, pero la gente tenía puestos auriculares en donde en su idioma les explicaban cada recinto, Sí. cada detalle. La obra de Mozart, no sé cómo se llama, Sí. la obra de Mozart.
que se le ocurriría, si quiere. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo pienso que del mismo modo que para mí fue una progresión, un descubrimiento, un cambio constante, el poder escribir todos sus textos, no solo el Cristal Poético, sino la Mesa de los Ungidos, que es el libro que está adelante. Ese libro que vos mostrás son 2 libros, ¿no? Sí. Y del mismo modo que a mí me representó todo ese cambio, toda esa transformación, esa destrucción, como dice Picasso, ¿no? Sí. Pienso que un buen lector también hace lo mismo. Por ejemplo, yo cuando fui adolescente solía aburrirme en la escuela, te confieso. Sí. Y independientemente de que tenía algunos contados buenos profesores, con quien mejor me llevaba era con el bibliotecario. Y por esas casualidades de la vida di con una antología de Borges, de cuentos de Borges. Y en una de esas mañanas que solía faltar a la escuela, porque prefería quedarme en mi casa leyendo libros, ¿sí?, que ir a la escuela, leí El Ale. De Borges, sí. Ajá. Y yo tuve una sensación que hasta el día de hoy me persigue, que es de poder ver exactamente el Aleph, tal como él lo mostró, tal como él lo vio, ¿eh? Borges era ciego pero era un visionario. Sí. El Aleph, el punto más importante del universo, en donde convergen todos los puntos del universo. Ese punto está en un sótano de Buenos Aires. Yo no necesité explicación y nunca nadie me lo explicó. En el caso de Borges, mucha gente le gusta decir que Borges es muy complejo, es muy difícil de leer. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo creo que es muy directo, es muy claro. Es que podemos decir que la poesía que tú escribes tiene una semejanza, es tanto claro, o tenemos imágenes semejantes, o es que podemos decir que vos y Borges venís del mismo lugar de la literatura o de las mismas influencias, quiero decir, de La Plata, de Buenos Aires, del tango. Bueno, los dos venimos del Aleph. Sí. Cuando empecé a escribir estaba muy obsesionado con las circunstancias, con temas, con circunstancias de la realidad. Cuando de repente un día me acosté a dormir y no me pude dormir porque me vino me apareció al modo del Aleph el instante, el poema que marca el punto de inflexión entre las dos partes de la Mesa de los Ungidos. Ahora que tu voz es la roca. Y fue como mágico, eso ya no dependía de mí. Me desperté, lo escribí de un tirón, así como apareció. Después le hice alguna corrección, pero eso me ha ido ocurriendo de diferentes formas. Lo que quería comentarte es que cuando yo ya hube terminado los libros, se los compartí a diferentes personas, vos incluido con tu traducción, ¿no? Vos, Natalia. Diferentes personas de mi afecto, gente muy querida, ¿sí?, para que pudieran escribir sobre eso, ¿eh? Para que pudieran escribir sobre las sensaciones que les provocaban los libros. Y ellos me han hecho el favor, si han tenido la deferencia de hablar sobre mi trabajo, no sobre mi poesía, sobre el trabajo. Por ejemplo, tengo la suerte de tener una amiga que es mexicana y es extremadamente sensible, Ela Gutiérrez, profesora de inglés, profesora de español. Y ella fue la que escribió el prólogo, con unas apreciaciones muy, muy, muy personales, que a mí nunca se me hubieran ocurrido. El segundo texto lo escribió el profesor Santiago Casañas, también platense.
de Berisso o de Ensenada, no sé exactamente dónde vive ahora, con quien compartimos momentos en la universidad fracasando con el idioma griego antiguo que nos enseñaban en la facultad. Y después Gabriel Muñoz, que es diseñador, es un gran músico, gran guitarrista, amigo de toda la vida también. Y cada uno de ellos le ha aportado cosas al libro que yo nunca hubiera imaginado. Y yo estoy tremendamente agradecido. Y no solo con el prólogo, la introducción, también con la traducción, con Catalín Delgado, hija de uruguayos y húngaro. Sí. Una mezcla un poco necesaria en este caso. O Dylan Small, sí, que con su verdadero conocimiento del África se ha dignado a hacer dibujos de manera espontánea sobre los 2 poemas africanos que hay. Eso es algo que para mí todo lo que te mencioné son sorpresas que yo no tengo palabras para agradecer. Bueno, y la obra de Arthur. Sí, ya estamos hablando de ese proyecto muy, digamos, interartístico. También cuando lo hemos publicado en China, contratamos un compositor húngaro que se llama Arthur Gross, que tuvimos también en ese programa, para que escribiera una pieza sinfónica con toques hispánicos, si podemos llamarlo así, inspirada en tus poemas. Y lo hemos preguntado qué pensó sobre el proceso de escribir una música basada en poemas. Mi ugye már dolgoztunk együtt több projekten is, és az egyik legszebb projektünk szerintem az volt, amikor egy magyar-argentin költő és írónak a munkájához kellett egy kísérő, mondjuk, hogy zenekari darabot írni. Na most számomra teljesen mágikus volt a munkafolyamat, és nem is értettem, és azóta sem értem, hogy hogyan tudtad ezt létrehozni, mert tulajdonképpen kaptál egy magyarra lefordított verses kötetet és filozófiai művet, és neked volt az a feladatod, hogy ehhez egy szimfonikus zenekar által előadott művet kreáljál. Hogyan történik egy ilyen projekt? Szerintem a legfontosabb szempont egy ilyen projektnél az, hogy az ember elkezd azonosulni azzal, amit kap. A verses kötettel, a személlyel, azzal, hogy ez hova készül. Tehát elkezdi megismerni azt az oldalt, ahonnan érkezik ez a felkérés. És hogyha abban talál olyan közös meccéspontot, ami az én olvasatomban én ezt így képzelem el, és az illető is úgy képzeli el, akkor ezeket a meccéspontokat, ezekről már lehet beszélni. Nálam ez úgy nézett ki, hogy elkezdtem komponálni. Tehát elolvastam, végig gondoltam azokat a stílusjegyeket, hogy mik azok, amik ezt erősíthetik, és én elkezdtem fölvázolni ebből egy 30 másodperces, 1 perces skiccet. Általában nálam tényleg minden az improvizáción alapul, ezekről annyira nehéz valahogy így materializálni, hogy az ember hogy komponál, hogy ez néha olyan, mint amikor az ember megnyitja a csapot és jön a víz. Nehéz megmagyarázni, nyilván megvan ennek a fizikája, hogy honnan jön a víz és miért, de én néha tényleg csak azt érzem, hogy valami megjelenik a fejemben, egy motívum, egy ilyen zenei gondolat, és nyilván azokat én megvalósítom egy hangszeren, és igazából ennyi a kompozíciós folyamat. Majd ezek után hangszerelés következik, igen, majd zenekarra írás. Tehát itt összeült egy zenekar, egy stúdióban, te voltál a karmester, tehát azért ez egy rendesen felépített projekt volt. Meg kell, hogy mondjam, hogy minden résztvevőnek az író-költő részéről egészen lenyűgöző volt ezt megfigyelni. Ezt nagyon szépen köszönöm. Egyébként néha eszembe jut, hogy talán ez hogy néz ki, és egy olyan példa jut eszembe, hogyha például van egy olyan dal, vagy egy olyan darab, amit ismerünk, és én azt bejátszom mondjuk 3 másodpercre valakinek, mondjuk egy Kék Duna keringő, vagy bármit, akkor az alatt a 3 másodperc alatt, amit meghall az illető, elindítom, eltelik 3 másodperc, szól a zene, majd kikapcsolom, akkor utána képes-e megmondani, hogy az mi volt, felidézni nagyjából az elejét, felidézni a végét, és hallja a fejében nagyjából. Na most ez nálam a zeneszerzéskor ez hasonlóan néz ki,
csak nem ismerem azt a darabot, amit hallok 3 másodpercig. Tehát van egy ilyen maszlag a fejemben, valami megfoghatatlan hangszerelési, zenei momentum, amit így hallok. És nyilván ugye ez az a része, ami mondjuk az alkotói, vagy ami a megfoghatatlan, és ehhez jön ugye a mindenféle, talán zeneakadémia és mindenféle olyan tapasztalat, ahol az ember ezeket megpróbálja nyelvre lefordítani. Hogy oké, amit hallok a fejemben, akkor az micsoda vonózenekar. Mit játszik, hogy játszik, milyen ritmikája van, hogy kell fölhangszerelni egy vonózenekart, hogy az jól szóljon. Hallok egy gitárt, jó, a gitárnak mi a hangterjedelme, nejló húros gitár, ki az a művész, akivel én szívesen dolgoznék egy olyan produkcióban, aki nagyon jó színvonalon tudja ezt megszólaltatni, és az én elképzelésemet megvalósítani. Tehát itt számtalan olyan összetevő jön abból az egy kis ilyen maszlagból, ami mintha távolról valahol megszólalna valami. És talán ez a legnehezebb megmagyarázni, hogy az ember hogy ír zenét, de talán az első benyomás az mindig egy ilyen kis 2-3 másodperces kis szelet, vagy kis maszlag, amit az ember megpróbál utána így memorizálni, és így kibontani. Talán így.
Lo que quiero preguntarte a vos, cuando imaginaste que vamos a contratar un compositor, ¿esa es la música que te imaginaste o Arthur trajo algo totalmente diferente? Justamente la sorpresa y la alegría fueron tan grandes porque nunca me hubiera imaginado algo así. Tengo una tendencia muy grande a llorar. Sí. Soy muy sincero con mis lágrimas. Pero creo que ese día tuve una de las alegrías más grandes de mi vida, porque él se tomó el trabajo de mantener su independencia, inspirado en algo. Y esa es la mayor de las virtudes que puede tener. Uno puede inspirarse en alguien, pero a su forma. Y lo hizo con la mayor de las libertades, con una orquesta que es extraordinaria en su interpretación, en su calidad. Yo amo la música húngara, vamos a decir, pero amo Hungría en aspecto musical, ¿no? Sí. Y sabemos que sos húngaro también, al menos en parte. Ahora, dime todavía sobre el libro, porque ese libro fue publicado en unos países, pero tú también viviste en esos países, viviste en Grecia, viviste en Hungría, ahora vives en España. ¿Es que piensas que en tu trabajo como escritor, como poeta, esas cosas ayudan, te dan más inspiración cuando te mudas a un lugar nuevo? ¿Hay cosas que se añaden a la naturaleza tuya, a la naturaleza de tus poemas, de lo que escribes? Absolutamente, y uno se muda a esos lugares con un apetito que es insaciable. Pienso que uno va sabiendo que va a recibir. Uno busca cosas buenas, uno busca situaciones desconocidas, ¿no? En el aspecto artístico, en el aspecto humano, ¿no? Yo lamentablemente amo el húngaro, pero el idioma húngaro no me ama a mí. Entonces, a pesar de que disfruto escuchándolo, he intentado estudiarlo, he accedido a algunos libros. No podría decir la literatura húngara porque es enorme, pero Goriti o Sándor Márai, recuerdo siempre esa novela, una novela corta, La Gaviota, una historia de amor sobre el Danubio. Y la primera vez que fui a Hungría, yo quizás fui a buscar esa gaviota, entonces ya venía con una imagen literaria del Danubio. Cuando finalmente lo conocí, yo ya estaba pensando en Márai. Lo mismo me ha pasado en Grecia. Sí. Y muchas veces me he privado en Grecia, independientemente del coronavirus, me he privado de ir a lugares porque no había leído lo suficiente sobre el lugar. ¿Te ayuda en conocer un lugar nuevo? Absolutamente. Por ejemplo, cuando me mudé a Grecia, iba con mi necesidad de hablar en griego, de practicar el idioma, independientemente de que tengo un profesor, una de las personas más sabias que he conocido, Yorgos Diakakis, y con quien entablamos una profundísima amistad. Pero yo fui a Grecia con una necesidad tremenda de conocer el idioma, de disfrutarlo y de aprovechar cada lugar lo máximo que se pueda. Por ejemplo, bueno, no solo escritores griegos, ¿no? Pero recuerdo la primera vez que viajé a Creta y regresaba a Atenas en el ferry y justo estaba leyendo un libro de John Berger. Y él dice, sobre este mar se gestó la primera teoría del universo. Encaja bien, dice. Y yo en ese azul recordaba a John Berger esa frase, porque el universo era perfecto. Y la segunda vez que viajé en el mismo ferry, venía leyendo Mastro y Margarita de Bulgakov. Sí. Entonces la descripción que hacía del Mediterráneo, del calor, era exactamente esa, a pesar que Bulgakov era una persona de otras latitudes. Pero sí,
es imposible, y especialmente si uno no es un turista, uno es un poeta, uno es un escritor, entonces trata de dosificar los estímulos que no son tan importantes de la realidad. No importan las remeras de Sandorini o las fotos de Sandorini, como sí lo que Elitis ha dicho sobre las Cícladas, o lo que Seferis ha expresado sobre el amor. Hablemos un poco del futuro. ¿Planeas publicar más? Y si lo planeas, ¿vas a enfocarte más sobre la prosa o más sobre la poesía? ¿O no es algo que decides antes, es algo que viene naturalmente cuando te sientes a escribir? Bueno, nunca pensé en escribir prosa. La única vez que lo intenté, fracasé rotundamente. Y es algo de lo que no me arrepiento de haber fracasado. Esto no lo dije al principio, pero yo empecé a escribir al conocer a Leopoldo Brizuela, el autor platense. Nos hicimos muy amigos, fui corrector suyo y también estudié con él. Y para mí era muy difícil en los talleres literarios escribir prosa, porque sentía que todos los demás eran mejores que yo, que la prosa no... Yo no estaba en la prosa y la prosa dentro mío no aparecía. Entonces esa tensión nerviosa desapareció cuando descubrí que sí había poesía en mí, o que había ganas de escribir. Hay proyectos literarios, sí. ¿Sabes? Del mismo modo que La Mesa de los Fugidos y El Cristal Poético empezaron a ser escritos en el 2003 y se publicaron en 2020. Tengo libros que han sido escritos hace 10 o 15 años y que, bueno, probablemente en los 10 o 15 años posteriores salgan publicados. Pero sí, algunos de inspiración, consecuencia de mis clases de francés con Nathalie Colón, algún otro de inspiración griega, como Gratitud con Giorgos Diakakis y con Grecia, y hay un libro de cartas. Una pregunta más. Sabemos que sos un nuevo padre. ¿Es que crees que la paternidad, que es una experiencia nueva para vos, va a ayudarte en alguna forma, va a inspirarte más, o al contrario, va a impedirte escribir en el futuro? La sensación de generar una vida y de que una vida esté en las manos de uno, que uno pueda brindar amor, pienso que es un don. No es un don que yo tenga, sino es algo que, en el sentido griego, ¿no? Es algo, en la Grecia antigua había muchas personas que se llamaban Apolodoro, don, una dádiva de Dios. Sí. Yo soy ateo, sí. Pero es algo con lo que uno, pienso, crece, se modifica, aprende a ser otro, a amar de una forma completamente íntima, con una devoción total. ¿Cómo crees que podría, en teoría, influir la forma en que escribes? Bueno, con semejante estímulo sensible, pienso que es muy difícil que no haya una modificación buena. Pienso que a lo que mencionábamos al principio, la palabra pisi es crear. Algunos tienen un prejuicio muy grande con respecto a lo que es la escritura. La gente, especialmente los poetas, los ven como personas locas, toda esa visión, ¿no? Pero crear puede ser muchas cosas. Hay gente, hay personas que son buenas amando a sus hijos. Yo he visto, por ejemplo en Argentina, trabajando en sectores de extrema pobreza, con bajas condiciones sociales o educativas, durante años. Gente que, a pesar de las carencias, tenía una capacidad afectiva inigualable.
Y quizás yo, que sí tenía, o hacía un esfuerzo muy grande por tener la educación, o la literatura, o lo que fuera, no tenía esa parte. Entonces, es un proceso enorme. Tampoco puedo hablar mucho, porque, bueno, es un fenómeno reciente. Ya hablemos de los escritores, de los poetas hispanohablantes, pero sí queremos salir un poco del mundo hispanohablante, porque claramente hay traducciones. Es que hay poetas o hay escritores que influyeron tu trabajo en general, que vienen de otros lugares del mundo. Pienso que es interesante porque el mecanismo de desarrollo, al menos en el mío, mi poesía es muy similar al mecanismo de desarrollo lingüístico en general. Al principio yo me relacioné con poetas de mi idioma, como te decía, Horacio Castillo, Taparra, Rubén Darío, ¿no? Molinari especialmente. Pero a medida que avancé en los idiomas, pude ir descubriendo otros autores o poder disfrutarlos dentro de lo posible, dentro del nivel de idioma, ¿no? Pero en el inglés, por ejemplo, me gusta mucho Keats, o Shakespeare. Los sonetos de Shakespeare son como elementales para alguien que quiere aprender a escribir. Keats, especialmente, he aprendido a disfrutarlo, incluso en traducciones, en francés, Mallarmé, Rimbaud, Georges Brassens, que era también un personaje en sí mismo, continuador de la tradición trovadoresca medieval, François Villon. Y en el griego, naturalmente, Eliti, que pienso que es el poeta ideal. La única vez que pude charlar con Horacio Castillo, él me dijo: Elitis es el poeta perfecto, es totalmente diverso y es un maestro de la forma. Él, cada vez que escribe un libro, sabe descubrirle la forma, no se repite. Extremadamente sensible, extremadamente político también. Él había luchado también contra los nazis. Entonces, Elitis pienso que es el poeta en el que convergen muchísimas virtudes que uno quisiera tener. El compromiso político, la capacidad de expresar, la simplicidad para expresar. Hay mucha gente que dicen que hay que separar el arte de la política, que el arte no es para promover la política o para convencer. ¿Qué piensas vos? El arte es una herramienta útil para expresar ideas políticas. El arte es un mecanismo humano para expresar sensaciones humanas. Y pienso que si hay algo político en este mundo es poder ser sensible. Yo confío mucho a veces en Epicuro, que sugería estaba convencido de que en realidad la inteligencia, por definición, era la capacidad de usar los 5 sentidos. Y la capacidad de usar los 5 sentidos era lo que nos ahuyentaba del miedo, en el caso de él, que decía los dioses. En el caso del arte, pienso que el arte tiene la capacidad de unir a la civilización. Cuando hablamos de cultura, hablamos de las sensaciones más recónditas y que sin embargo no son compasivas, en el sentido griego. Sentir la pasión que sintió otro, que es lo mismo que uno sentiría con los fenómenos básicos de la vida, con la naturaleza, con el amor, entonces pienso que depende de la situación, las cosas tienen que expresarse o no de una forma, pero el artista tiene que saber aprender a mantener su independencia. Recuerdo una historia de André Gide, que era miembro del Partido Comunista, y lo invitaron a la Unión Soviética, y cuando llegó a la Unión Soviética le sugirieron que en los cursos no dijera esto, no dijera lo otro, no dijera lo otro. Y cuando él regresó a Francia, dijo exactamente lo que pensaba acerca de la censura, y rompió, por supuesto, con el comunismo soviético en aquel entonces.
Y él fue un ferviente defensor de la independencia del arte. Dice, Sí. mientras menos se esfuerce el arte en servir a la revolución, va a ser más revolucionaria, más humana. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, recordaba también el caso de Marguerite Duras. Marguerite Duras era francesa en Vietnam, después se mudó a París, etc. Y ella escribió ese libro maravilloso, Hiroshima Mon Amour. Un libro que debería leerse, o mejor dicho, es un libro que debería invitarse a leer a todos los chicos de este mundo, en todas las escuelas, en donde, por un lado, claro, cuando uno escucha la palabra Hiroshima, lo primero que piensa es la bomba, la destrucción y todo. Mon Amour. Y esa es la parte que reconstruye todo lo que sabemos perdido, todo lo que sabemos destruido. Es una historia de amor pura, donde están mezcladas las imágenes. ¿Marguerite Duras se ajustó a una norma para escribir eso? Claro que no. Lo único que hizo fue tomar retazos de la historia, sensaciones reconocibles por todo el mundo, y agregarle lo propio, que era una historia de amor. Entonces, pienso que es vital aprender a no escindirse de la realidad, no separarse de la realidad por completo, pero saber cómo generar condiciones para poder expresar las sensaciones de la forma más auténtica, más humana, más perdurable.